Lo más importante para nosotros en quirófano. ¿Estamos todos? Ahí está. ¿Ya estamos? Si no, espera que te dé la orden a alguno de los jefes, Mari, que Sí. cuando estén todos. Hola chicos, ¿cómo están? ¿Qué tal? ¿Me escuchan? Listo, empezamos, Mari. Bueno, en la clase de hoy vamos a ver 4 iones. Para mi gusto, creo que el cloro iría con el sodio, pero bueno, lo pusimos en esta clase y algo vamos a ver. Vamos a empezar con el magnesio. ¿Por qué empiezo con el magnesio? Porque esta es la concentración normal, todos la conocen, generalmente nos aparece como 1.7 y 2,3 miligramos de cilitro. Una aclaración para todos los iones, voy a hablar de las cosas que nos incumben en quirófano, todo el resto está en las filminas escrito, pero para hacerlo un poquito más dinámico, ¿sí? Si tienen dudas, me frenan. En el organismo hay gran cantidad de magnesio, pero en el plasma vamos a ver solamente el 0,3 y gran parte de ese 0,3 está ionizado. Ionizados son todos los, en el caso de los iones, es la fracción libre y es la que es la que cumple funciones y la que vamos a usar, ¿sí? Es la que medimos generalmente. Lo mismo con los iones que vamos a ver después. El 19% está unido a proteínas. Siempre que veamos algo unido a proteínas en nuestros pacientes, que a veces vienen con la albúmina baja, es muy importante tenerlo en cuenta porque si vos tenés la fracción de proteínas muy baja, entonces vas a tener de ese ion la parte ionizada más alta. Por ende, podríamos tener efectos adversos si hablamos de algún ion en particular. Bueno, el resto forma compuestos en forma de sales con citrato, bicarbonato o fosfato de magnesio, también importante si la fracción es elevada, porque al pasar bicarbonato, por ejemplo, hay iones que se van a unir a ese bicarbonato y podemos tener menos cantidad o más cantidad al revés. Ahora, ¿por qué lo puse primero el magnesio? Porque quizás es un ion al que no le damos tanta bola y cuando tenemos hipopotacemias e hipocalcemias que sí vemos en quirófano y vemos que, por ejemplo, son refractarias al tratamiento que estamos haciendo, no nos tenemos que olvidar que el magnesio siempre va de la mano. Entonces, si yo muchas veces corrijo el magnesio, esa hipopotasemia o esa hipocalcemia que yo tengo en un laboratorio va a corregir. Ahora, muchas veces lo que hacemos es directamente, vamos a corregir la hipopotasemia sin ni siquiera pensar el por qué, y nos está faltando ver que quizás el magnesio está bajo y esa es la razón por la cual no corrigen, ¿sí? Que eso de magnesio es uno de los conceptos más importantes, aparte de los usos que vamos a ver en quirófano, ¿ok? Entonces, recuerden que si baja el magnesio, lo más probable es también que pueda bajar el potasio y el calcio. Después, funciones que cumple el magnesio. Participa en el metabolismo energético, en el paso de iones transmembrana, y esto cuando hablemos de algunos efectos adversos lo vuelvo a decir, por eso lo voy a pasar rapidito. Principalmente lo más importante es que modula canales de calcio, ¿sí? Inhibiéndolos, y regula la ATPasa sodio-potasio, que, bueno, la cual estimula, ¿sí? Y activa numerosas enzimas como cofactor. Entonces, otro concepto que quiero que se quede en el magnesio es que se elimina a nivel renal. Por ende, una paciente de una eclampsia, por ejemplo, cuando lo veamos ahora en un caso lo vamos a ver, pero que yo le paso magnesio sin fijarme la función renal, quizás pueda tener efectos adversos. Y entonces, para el magnesio, no se olviden que la eliminación es renal y que siempre tengo que monitorizar esa función renal para la hora de corregir una hipomagnesemia o cuando tengo una hipermagnesemia, no sé por qué. Bueno, respecto a la hipomagnesemia, es un magnesio menor a 1,7 miliequivalentes por litro, puede ser leve, moderada, grave, dependiendo de la concentración que encuentre en el laboratorio. Generalmente se da o por déficit en el aporte, el aumento de las pérdidas, que pueden ser renales o extrarrenales, y la redistribución que puede darse en el organismo. Lo mismo, son un montón de causas las que por ahí a nosotros más nos importan. Si un paciente tiene una cetoacidosis diabética, lo puedo pensar. Cuando hago una expansión de volumen grande, porque diluyo y puedo hacer una hipomagnesemia, las nefropatías, ¿sí? Los pacientes que vienen ya con teacidas, bueno, todo lo que está acá, la hipercalcemia, el hipoparatiroidismo. Ahora, las no renales, le dijimos el déficit de aporte, acuérdense que muchos pacientes nuestros son
o enolistas que vienen a la guardia o, no sé, todavía no tienen una nutrición enteral, están, ¿cómo se llama? Bueno, están malnutridos y tienen solamente nutrición parenteral, esto también puede dar hipomagnesemia. El síndrome de hueso hambriento, que se da cuando sacamos las paratiroides, por eso pasamos a los pacientes en terapia. Transfusiones masivas, diarrea, malabsorción, fístulas y quemados. Todos esos pacientes los podemos tener tranquilamente en quirófano y por ahí no nos damos cuenta que no estamos corrigiendo la hipomagnesemia acorde. La clínica va a ser generalmente la del potasio y del calcio, porque generalmente, como dijimos antes, baja uno y bajan los demás. Pero como los pacientes van a estar dormidos en general, por ahí no vemos la parte de neuromuscular o no vemos la parte de los trastornos esqueléticos, pero sí por ahí vamos a ver los trastornos cardíacos. Entonces, punto número 1, digamos, en qué ver para el magnesio y también para el potasio, para el calcio. Fíjense siempre el electro. En este caso, la hipomagnesemia va a dar prolongación del QT, ensanchamiento del QRS, linete picuda con aplanamiento posterior, depresión del ST y arritmias ventriculares. Entonces, si vemos una arritmia y no nos cierra, no nos olvidemos de pensar en esto, ¿sí? Y los metabólicos, como dijimos, hipocalcemia, hipopotasemia, resistencia a la insulina. Ahora, ¿cómo lo trato? El sulfato de magnesio lo manejamos nosotros, ¿sí? Entonces, si lo que me falta es magnesio, o incluso si voy a reponer potasio, tengo que saber cómo viene la ampolla y cómo pasarla. Esta reposición es diferente a la que hacemos en Mater, porque el fin de la Mater es otro. Así que si necesito hacer una reposición rápida, porque es sintomático lo que estoy teniendo en ese momento, voy a hacer 1,5 gramos de sulfato de magnesio. Ahora, les pregunto alguna R1. Nati, ¿está por ahí? Nati. Sí, acá. Buenísimo. ¿Cómo viene la ampolla de sulfato de magnesio? ¿Te acordás? No me acuerdo, perdón. ¿Alguien de los R1 que se acuerde? ¿Vienen o al 2x5 o al 5 de concentración? ¿Que vendría a ser qué? Acá lo van a ver igual, yo se los dejo. Eso. 25%, ¿sí? La que tenemos nosotros, por lo menos. Viene 5 mililitros, o sea, 250 miligramos por mililitro. Entonces, 1,25 gramos. ¿Estamos? ¿Sí? Bien, entonces, esto es un cachito más que una ampolla que se pasa en 10 a 15 minutos. Y en 24 horas vamos a hacer una perfusión continua de 6 gramos. Uy, perdón. Me fui. Acá. De 6 gramos de sulfato en 1 litro, o bueno, lo podemos hacer en 500, porque Baxter en 1 litro no tenemos, en 24 horas. ¿Sí? Lo que sí no se debe exceder 1,2 mil equivalentes minuto. Y lo importante es que cuando pasemos el sulfato de magnesio, es que no lo hagamos en bolo rápido, ¿sí? Porque lo que me puede pasar es un bloqueo AB, que es hipotencia al paciente y una bradicardia. Esto es importante, sobre todo cuando estamos en la Mater, ¿sí? Tenemos una eclampsia, tenemos que dormir una paciente y nos pasó, ¿te acordás, Mari Bresan? En una Navidad con Prates. Bueno, ahora cuando cuente me acuerdo. el uso de eclampsia, en la eclampsia, a ver, otro de los chicos. Fran, ¿estás por ahí? O Fran, pobre que no está yendo a la Mater. Marti. Sí, decime. Marti, si vos tenés una eclampsia, ¿sí? Vas a reponer, vas a hacer el sulfato de magnesio a la carga. ¿Cuántas ampollas cargas? 4. Bien, ¿que serían cuánto? 5 gramos. Bien, ¿en cuánto lo pasás? En 10 a 15 minutos, no me acuerdo, es lento, pero no me acuerdo. Perfecto, perfecto. Muchas veces la carga, ojo que la hacen las chicas antes de pasarte a la paciente, como nos pasó a nosotras, y nos viene con el mantenimiento de 24 horas. Que no les pase, como nos pasó con Bresson y con Prates, que en lo que duró la cesárea le pasó todo el sulfato de magnesio, y la paciente, no se paró de pedo. Cuando la despertamos y la estamos llevando a terapia, no entendíamos por qué. No hizo retraso en el despertar, pero lo que sí hizo fue un deterioro del sensorio, estaba medio sedada, somnolienta,
Entonces, ahí la paciente sí estaba, le podíamos medir la función renal, el nivel sérico, obviamente no porque ya sabíamos que había sido iatrogénica la cuestión. El reflejo rotuliano se los regalo, pero sí muy importante la frecuencia respiratoria y el sensorio, ¿sí? Que por ahí una paciente que no se despierta, por ahí podemos pensar que nos pasamos con el sulfato. Así que tengan cuidado, eso es importante. Es altísima igual la carga que hacemos en la eclampsia, comparado a la carga que cuando hay que reponer, es como casi... Bueno, porque vos pensá, Lautaro, que todo esto que yo te estoy poniendo, mucha de la bibliografía, eso, de terapia o del librito de niños, que lo reponen en 24 horas, tienen mucho tiempo. Acuérdense también esto, que todos los iones, en general, se reponen despacio. Nosotros muchas veces, si es algo agudo, ok, pero tampoco esperen, una vez que corrigen, no sé, potasio, magnesio, calcio, que automáticamente en el siguiente medio interno esté perfecto, ¿sí? Ahora cuando veamos potasio vamos a ver cuánto podemos corregir en cada dosis por cada hora. Una cosa es reposición aguda y otra cosa como Kalau, que son reposiciones más a largo plazo. Por eso puse el ejemplo de la eclampsia, porque sí usamos magnesio en ese caso, ¿sí? Bueno, otra cosa, relajantes musculares. Como el magnesio inhibe la liberación de ACTH en la placa, ojo con lo mismo, con usar los relajantes que van a, por ahí, revertir el relajante, y le dice el magnesio, obviamente puedo prolongar el efecto, no está recomendado, ¿sí? Usarlo antes de los 30 minutos después de que yo lo revertí. En embarazadas, bueno, ya dije también que por lo que hace con el calcio que hablábamos antes, interfiere en la contracción del músculo liso, entonces también podemos tener problemas en la contracción. Y respecto a los, como también potencia el efecto de otros antagonistas NMDA, por ejemplo la ketamina o los halogenados, lo mismo. Si bien son coadyuvantes del dolor, también pueden prolongar el despertar por esa cuestión, ¿sí? No porque me pasé con la dosis, sino porque son potenciadores del efecto NMDA. Ay, papá, mira qué bonito es. Andrés. Acá. ¿Es Andrés? No, parece que hay alguien con el audio abierto. Sí, no soy yo. Ah. Bueno, después, esto ya lo discutimos recién. Otro uso muy frecuente, que quizás en el electro no vamos a ver una torzada de puntas nosotros, pero si vemos una arritmia y lo sospechamos, QRS ancho, lo que fuere, y viene cardio, es uno de los tratamientos, discutido en el IAM, como es broncodilatador, no está en el algoritmo de asma, pero bueno, está como una de las últimas cosas que uno puede hacer si nada funcionó. Esto de la inducción y la intubación orotraqueal son 30 a 40 miligramos por kilo que se usan antes de la inducción. Lo comparaban con lidocaína y el fentanilo en un trabajo. Nada, lo puse para que lo sepan, un paciente que no se te puede hipertensar porque, no sé, tiene un aneurisma de aorta, un aneurisma cerebral, un feocromocitoma, lo que quieras. Es una de las cosas a tener en cuenta que podemos usar. Previene los escalofríos. En cirugía cardíaca también, y esto está en estudio, el papel de protección cerebral lo puse porque muchas veces en la mater, paciente que está por tener una cesárea de un pretérmino, se vio que, bueno, prevendría la parálisis cerebral en estos pacientes, en estos bebitos que son más propensos a la parálisis cerebral. Respecto a la hipermagnesemia, ¿cuándo sucede? Bueno, por ejemplo, lo que dije, en una causa iatrogénica, que ya lo expliqué recién, o en la insuficiencia renal terminal, que es la segunda causa más frecuente, donde voy a ver la clínica según cuánto magnesio tengo de más, ¿sí? En el caso nuestro, de la embarazada con María Bresan, no fue tan terrible, porque por ahí se potenzó un poco y no respondía, pero ni hubo cambios en el electro, ni tuvo reflexia, ni parálisis respiratoria, ni paro. Después empezó a orinar y todo bien. ¿Qué tengo que hacer? Obviamente cortarle la infusión o restringirle el magnesio, hidratarla para diluir un poco ese magnesio. Puedo, depende de la clínica, ¿no? Pero puedo usar un diurético de asa para forzar la diuresis y la eliminación. Y lo que siempre decimos, 1 gramo de gluconato de calcio, pasado no tan rápido, pero en 10, 15, 20 minutos. Y si esto no fuera necesario y la paciente estuviera realmente grave, dializarla. ¿Ok? Entonces, ¿alguna duda?
¿Con el magnesio? ¿No? ¿Algo que le haya pasado a alguno? Hola Mari, soy Hola. yo. Belén. A mí me pasó varias veces en la maternidad que me entran a la paciente una preeclampsia severa o una eclampsia y entran con sulfato de magnesio a chorro. Tengan cuidado. Y lo otro que también me ha pasado es que cuando conectan la llave de 3 le ponen el mantenimiento donde debería ir como que tirar limpio. Entonces vos te pensás que estás, cuando vienen ese lío de cables, de sueros, vos te pensás que estás diluyendo algo con un fisiológico y es un sulfato de magnesio. Tengan cuidado, por ahí te llega así medio obnubilada, hipotensa y es el sulfato. Sí, que vos pensás que está posictal y capaz es el sulfato. Bueno, si no hay más preguntas, seguimos con el número 2, que este sí creo que la mayoría ha repuesto potasio, o se ha asustado con potasio alto. La concentración normal, acuérdense que este es con 5 a 5,5 miliequivalentes. Se ingiere generalmente por vía oral, con lo que comemos, los alimentos y demás. Esto estimula el páncreas. La bomba sodio-potasio ATPasa es una de las más importantes porque es la que favorece el transporte. Se estimula el sistema renina-angiotensina-aldosterona y generalmente lo que hay es retención de sodio y eliminación de potasio en los túbulos colectores corticales. Entonces, altas concentraciones intracelulares, ya sabemos que es un ion intracelular, generalmente sale sodio y entra potasio. Los riñones son los órganos principales en mantener la homeostasis de este ion, por eso también nos pasa lo mismo a un paciente que es insuficiente renal crónico con un potasio un poco alto, muchas veces no mejora ese potasio, también me ha pasado. Hablen con, digamos, bueno, ahora no estamos haciendo prequirúrgicos, pero muchas veces se suspenden las cirugías porque no está corregido el potasio, y a veces son pacientes que ya tienen crónicamente potasio alto, y dependerá del anestesiólogo que esté a cargo de la cirugía si la quiere hacer o no, porque a veces dializan y los vuelven a hacer dializar y no baja demasiado, y bueno, se evaluará riesgo-beneficio. Acuérdense que también el potasio es uno de los que se reemplaza o se trata cuando es severo el trastorno o cuando hay síntomas. Y una forma de ver los síntomas, al igual que el magnesio, es con el electro. ¿Estamos? Recuerden que la relación entre el potasio intracelular y el extracelular es el que mantiene el potencial de membrana en reposo, y pequeñas modificaciones en el nivel extracelular pueden tener marcados efectos en las funciones de las células cardíacas, ¿sí? Acá les muestra qué es lo que hace el potasio bajo y el potasio alto respecto al potencial. Bueno, si el potasio es bajo, generalmente ¿cómo lo reponen? ¿Alguno de los chicos de segundo que me diga cómo repone usualmente el potasio? ¿Se lo hace a ojos, hacen una cuenta? ¿Lautaro? Bueno, el valor del potasio. Hay una cuenta, no la tengo en mente. Tú tenías pero- que, si es sintomático o severa, tú tenías que mirar una concentración, un flujo y una dosis. Exacto. Si no me equivoco, la concentración dependía de si era por vía periférica o por vía central. Si era por vía periférica era de 60 miliequivalentes litro, y si era por vía central 120. El flujo era, si no me equivoco, de 0,3, más o menos 0,5 miliequivalentes kilo hora, y la dosis era, o sea, miliequivalentes kilo, de 0,5 a 1. Pero el máximo era 30. Creo que era así. Eso de 0,5 a 1 es lo que corrige, Agus. Con cada vez que vos corrijas, ahora se los muestro en una filmina. Ahora volvemos a las causas y demás, pero acá ya que estamos en esa filmina, que es... Banqueme un cachito en el tratamiento. Cuando es severa, ¿sí? Además asegurarnos, severa o sintomática, únicas dos razones por las cuales vamos a hacerlo, la reposición endovenosa. Aseguro la vía aérea, lo monitoreo al paciente, porque si está sintomático o tiene una hipocalemia severa, quizás me modifique el electro, y obviamente acceso venoso. Si puedo y tengo una central, mejor, ¿sí? Porque el potasio irrita.
Y si no, bueno, por vía periférica. Esperen que les quiero mostrar la filmina esa si les queda, y después vuelvo para atrás. Como dijo Agus, nosotros no tenemos Baxter de 1 litro, entonces vamos a poner 30 miliequivalentes, o sea, 2 ampollas. ¿Se acuerdan cómo viene la ampolla de potasio? Bachi. No, la verdad no me acuerdo, Mari. ¿Alguien de los de primero que se acuerde? Acá está Romina. De 15 Romy, en 5 mililitros. ahí lo tenés. Vienen 15 miliequivalentes en cada ampollita, ¿sí? Cada ampollita viene en 5 mililitros, así que lo que hacen es, sacan 10 mililitros del Baxter, si lo van a pasar por vía periférica, y le meten esos 10 mililitros de cloruro de potasio y les quedan 30. Esa es la concentración que yo tengo en 500 mililitros. ¿Estamos? Ahora, el flujo de la bomba, al que yo lo voy a poner, son 0,3 a 0,5 miliequivalentes kilo hora. Entonces las reposiciones para nosotros, por más que es en agudo, va a ser por hora. Cada hora me va a corregir de 0,5 a 1 miliequivalente. No es que yo puedo corregir de 3 y llevarlo a 5 de una. ¿Estamos? O sea que por dosis no podría pasar más de 30 miliequivalentes. Ahora, si tengo una central, le pongo 4 ampollas. Pongo 60. ¿Por qué? Porque eso es en 1 litro lo de los 120. ¿Se entiende eso? Como dijo Agus, bueno. Entonces, vamos a ver un ejemplo. Un paciente, varón de 60 años, que pesa 75 kilos. Le hacen una cirugía de abdomen agudo, tiene el potasio bajo, ¿sí? Tiene mucho débito por la zona nasogástrica, y cuando me llega el medio interno tengo 2,1 de potasio. Sin alterar el electro. ¿Lo corrijo igual, Marcos? ¿O Marcos no está? Sí, porque es severa. Bien. Es severa, entonces lo tengo que corregir igual. Entonces, lo que voy a hacer es, no tengo vía central, tengo vía periférica, voy a armar en 2 ampollas el Baxter, ahora vemos cómo me queda, y voy a empezar el flujo tranqui, 0,3, ¿sí? Por 75, que es los kilos del paciente, tengo que pasar en 1 hora 22,5 miliequivalentes. ¿Alguien me hace la cuenta de cuántos mililitros tengo que pasar de ese Baxter de 500? No, re engorroso, lo hago yo, no pasa nada. Acá les dejo la cuenta por si se olvidan de la clase, ¿sí? O si voy muy rápido, no entendieron. Como dijimos antes, si en 500 mililitros, de esos 500 mililitros, 10 son cloruro de potasio y el resto es solución fisiológica, y tengo 30 miliequivalentes, para pasar 22,5, que es el flujo hora, voy a pasarle 375 mililitros. ¿Se entiende cómo lo tengo que reponer? Hago un medio interno posterior a eso, si sigue todavía que digamos necesita más corrección, volveremos a repetir. ¿Ok? ¿Se entendió eso? Bien. Sí, entendió, Mari. Perfecto. Esperen que voy un cachito más atrás. Perdón, pero me salté todas las causas, porque creo que de la clase lo más importante y lo que se quieren que se lleven es eso. Eso y qué verían en el electro. Si ya tengo una falla renal, yo puedo pensar que va a retener potasio, ¿sí? Ahora, la conducción, si yo tengo un potasio bajo, lo que voy a ver es, generalmente el potasio va con la onda T, entonces, yo voy a tener un descenso del segmento ST, es frecuente verlo, una onda T difásica y una onda U prominente. La onda U, ¿se ve ahí mi cursor? Es la que viene después de la T. Y se ve generalmente cuando es severa. Bien, ahora, acuérdense de lo que dije del magnesio. Si coexiste hipomagnesemia, hasta que yo no la corrijo, el potasio quizás no me corrija. Entonces muchas veces lo que se hace en clínica o no sé si en terapia Gaby, pero es corregir, cuando corrijo el potasio, ya corrijo también el magnesio. Y recordar que la simultánea corrección de la acidosis va a disminuir aún más los valores de potasio plasmático.
¿ok? Porque acuérdense que cuando yo tengo acidosis lo que hago es meto el ion, el hidrógeno y ¿qué hago? Sale potasio. Si yo estoy corrigiendo la acidosis, va a ser al revés, entonces me va a bajar más aún el potasio, no me lo va a estar buffereando. Entonces, ojo con eso. Va a ser todo en simultáneo y lo tienen que prestar atención, nada más. Bueno, de esto nada más de la hipocalemia. ¿Alguna duda o algo que les haya pasado cuando quisieron corregirla? Me salté las causas, pero alguna causa que, no sé, en quirófano que tengan o hayan tenido. Bueno, sigo. Hipercalemia. Ahora es al revés. Tengo más de 5,5 milequivalentes por litro. Y en este caso, antes de pensar que tengo una hipercalemia verdadera, tenemos que descartar la pseudohipercalemia. Por ejemplo, cuando saco sangre, se pueden romper los glóbulos rojos y darme el potasio alto y no ser real. Por eso es importante cuando sacamos la muestra llevarla al toque al laboratorio. Bueno, isquemia, lo mismo. Trombocitosis o leucocitosis. Si me pasan esas cosas, bueno, quizás no es una hipercalemia verdadera. Causas de hipercalemia. Aumento del ingreso, que puede ser porque yo lo estoy transfundiendo, muchos glóbulos rojos de una transfusión masiva, o que le estoy haciendo el tratamiento de la hipocalemia y me colgué y le pasó de más, o no sabía, le metí muchas ampollas en el Baxter y me zarpé. La acidosis, la radiomiólisis, los síntomas de lisis tumoral, necrosis tisular, hemólisis masiva, hematomas, por ejemplo en un pool de trauma puede pasar, hemorragia gastrointestinal, la succi, acuérdense que aumenta el potasio, entonces, ojo, intoxicación digitálica con fluoruros, ejercicio extremo, hiperosmolaridad, déficit de insulina e hipertermia maligna, ¿sí? Si tengo insuficiencia renal ya dijimos, ¿por qué? Clínica, ¿cómo se presenta? Bueno, en este caso lo mismo. Acuérdense que lo que más me va a preocupar es el electro en estos pacientes, porque el potasio lo que va a hacer es aproximar el potencial de reposo al umbral y digamos, genera que se despolarice la célula. Entonces voy a tener más riesgo de arritmia. ¿Okay? A diferencia del anterior, que la T bajaba, cuanto más alto, peor, y voy a llegar a una FB o una sistolia. Entonces al principio voy a tener un aumento de la amplitud de la onda T, después se prolonga el intervalo PR y el QRS lo voy a ver ancho, se aplana la onda P y después directamente ya no la tengo complejos QRS anchos y bifásicos y puedo llegar a tener una FB y asistolia. ¿Cómo lo trato? ¿Alguien se acuerda cómo lo trato? A ver. Voy a usar el salbutamol. Primero le voy a dar... Le puedo dar calcio como estabilizador de membranas, le puedo dar una solución polarizante, que sería un glucosado con insulina, beta 2 agonistas. Bien. Y avisarlo si es que el paciente es hipercalémico porque tiene falla renal. Claro, depende, o sea, vamos a tratar de hacer 3 cosas. Son 3 pilares que tengo que entender, cosas que tengo que hacer. Estabilizar la membrana de las células, remover el potasio, que va a ser un problema tal cual, Gaby, si tenés un paciente insuficiente renal crónico que dializa, va a ser muy difícil. A menos que lo dialice, ese potasio no lo voy a poder remover. Y reducir el desplazamiento transcelular, ¿sí? Que lo puedo hacer con bicarbonato, solución con insulina y glucosa, que es la polarizante, o beta 2. Bien, cuando veamos tratamiento de hipocalcemia, les explico un poco mejor esto, los efectos adversos sobre todo, para no ser tan repetitiva, pero generalmente le hago 1 gramo de calcio, que es lo que tengo a mano, generalmente gluconato, después les explico que también hay cloruro, pero lo que tenemos más a mano en el poli es el gluconato de calcio, y siempre controlando la frecuencia cardíaca y pasándolo lento, ¿sí? Para evitar una hipotensión, una bradicardia. Acuérdense que esto dura 1 hora nada más, así que hay que monitorizarlos de cerca y ver si la reposición hay que repetirla, no, qué está pasando. Bien.
Esto de los efectos adversos se lo paso así rapidito y se los explico después, cuando veamos calcio. Bien, el bicarbonato. Acuérdense que el bicarbonato viene al 1 molar. ¿Qué significa? Que va a haber 1 miliequivalente por cada mililitro en el Baxter. Nosotros tenemos Baxtercitos de 100, ahí hay 100 miliequivalentes. Yo tengo que hacer una cuentita que es 1 o 2 miliequivalentes por los kilos de peso y se lo voy a pasar en 20-30 minutos. ¿Sí? Esto lo puedo repetir en los 30 minutos. Acuérdense que la duración son 2 horas y los efectos los veo a partir de los 5 o 10 minutos. ¿Qué me puede pasar? Hipernatremia, porque esto es bicarbonato de sodio, estoy haciendo un aporte también de sodio. Hipocalcemia, ¿por qué? Porque, digamos, este calcio, cuando el sodio, digamos, que se separe, el bicarbonato lo que puede hacer es unirse al calcio y generar también hipocalcemia. Entonces depende de qué cantidad de ion pasé o qué corrección hice, tengo que estar atento. Después, respecto a la solución polarizante, lo que voy a hacer es en dextrosa, del 5%, en un Baxter de 500, le voy a poner 10 unidades de insulina, y la infusión la voy a calcular según el peso del paciente. Voy a hacer 0,1 unidades, ¿sí? Kilo del paciente por hora. Esto, siempre que hagan una corrección, más o menos acuérdense que si cuando le pasábamos potasio aumentaba 0,5 a 1 miliequivalentes litro, ahora cuando le estoy tratando de quelar o de meter para adentro, lo que fuere, cualquier corrección, voy a generar una disminución de 0,5 a 1. Tampoco es muy rápido. Entonces, por eso, si el paciente tiene un nivel demasiado elevado, quizás la diálisis va a ser lo más rápido y efectivo para ese paciente. Eso, Mari, sería por litro, sería la mitad de lo que nosotros le vamos a corregir, ¿no? No, pero... 0,5 a 1,5 miliequivalentes litro. No, pero generalmente, mira, cuando ves el valor normal, bueno, no quiero ir todo para atrás, ahora te muestro. No dije nada, no dije nada. Equivalentes litro. Este es el, ¿viste cuando tenés la...? Se mezcló. Sí, por eso, no, porque esto no es la corrección, sino lo que se corrigió. ¿Se entiende? Bien. Eso es como que me parece lo que esperás que te baje cuando haces ese tratamiento. Claro, y generalmente en el laboratorio tenés 1000 equivalentes litro el resultado del agua. ¿Quedó claro eso o no? Bueno, respecto a los agonistas beta 2, lo que me puede dar es taquicardia e hipertensión, entonces ojo con esos pacientes. Maru. ¿Qué? Yo tengo otra reposición por eso, no sé, más A ver, fácil. decime. Son 0,1 unidad kilo en un glucosado al 10 y del glucosado son 5 mililitros kilo. Entonces, ejemplo, tenés un tipo de 70 kilos, entonces le vas a hacer 7 unidades en 350 mililitros de glucosado. Es que es lo mismo, depende cómo vos hagas la concentración, Perú. Lo que se tiene que quedar es que la infusión es 0,1 unidad de insulina kilo hora. Porque a vos lo que te importa es la insulina que vos le estás dando para que entre ese potasio a la célula, ¿entendés? Sí, pero no importa si la dextrosa es al 10. No, bueno, me pasa que es lo que tenemos, pero digo... No, pero lo que tenemos es dextrosa al 5, por eso yo puse. Agarrás un Baxter de 500, le metés 10 unidades de insulina. A ver, te hago la cuenta. Sí, está bien, porque para un paciente que pesa entre 70 y 100 kilos, te va a dar que en una hora le tenés que pasar entre 8 y 10 unidades en total, que es lo que vas a ver. Concentración, pero igual, ¿sabés por qué tenés eso por 5? Porque te da así, mirá, por mililitro de fisio tenés 0,02 unidades de insulina. O sea, 10 unidades de insulina, las dividís 500, te da 0,02. Por 5 te da 0,1 unidades de insulina. Entonces, 5 mililitros por kilo es lo mismo que decir 0,02 por... ¿Entendés? Porque 0,02 son los mililitros. Yo lo que te decía era para buscarle una forma más sencilla, ¿viste? En el momento estás ahí. Es que me parece sencillo en este punto, que vos metés 10 unidades de insulina en 500. Tu concentración ahí es 0,02 unidades de insulina por mililitro. Es que vos tenés que pasarle. prácticamente todo, porque le pasan los 500 mililitros, pesa 70,
casi 7 unidades. O sea que si vos pones 8 o 10 unidades en eso, lo vas a pasar indefectiblemente en esa hora. Porque tipo vos decís que son 0,1 unidad kilo hora y 0,1 unidad lo tenés en 500 y te van a ir 500 en una hora. Es todo lo que vos le tenés que pasar, ¿me entendés, Maru? Si pesa 70, 80 kilos, un tipo promedio, le estás pasando, si le pusiste 8 unidades en 500... Sí, 7 unidades le tendría que pasar, casi todo el Baxter. Obvio, si Pero estamos esta hablando de manera- un niño, obvio que no lo vas a hacer así, porque no le vas a No, pasar claro, 500. no, de esa manera, si tenés una persona que pesa menos, digamos, no le estás pasando 500 de una dextrosal 5, que es un montón. No, ya sé, pero lo que pasa es que es más engorroso buscar una dextrosa 10, no sé, Jaco, ¿vos cómo lo haces? No, lo hago así con la dextrosa al 5%. En niños hay de 10, por ahí te confundís con eso, Belén, que hay de 10. Acá en el poli hay de 5, creo, en el niño. Claro, en el poli hay de 5, yo por eso puse... De última, lo que podés hacer para hacerle menos volumen BLU es ponerle más unidades de insulina. Si vos lo que vas a pasarle es la unidad de insulina. Pero lo haces con glucosa para evitar los efectos adversos, ¿no? Bueno, después lo hacemos en quirófano con alguno. Le hacemos UXI, le levantamos el potasio y después se lo Dale, al bebé de Maru. Bueno, la furo, 40-80 miligramos endovenoso en bolo. Ojo con que puede dar hiponatremia, hipomagnesemia, hipocalcemia, alcalosis metabólica y chotar todo. Que a Jaco le encanta que hable así, además, en las clases. Bueno, y la diálisis en el caso de que no responda nada, ¿sí? O que sea muy severo. Y puede remover de 25 a 50 miliequivalentes por hora. Bueno, ¿alguna pregunta del potasio? ¿Qué te reís, Carla? Te estoy viendo la cara. ¿Y cómo le das a clic, 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 arrodillando ahí? Pero es larguísima esta clase, déjense de joder. Listo, nadie tiene dudas. Next. Calcio. Bueno, esto es importante que sepan que puede haber dos datos que nos den el calcio sérico total y el iónico. Este es el que nos importa, el iónico, ¿sí? Generalmente lo que comemos de calcio, necesitamos vitamina D para que haya un transporte activo, bueno, y pase a la sangre. Generalmente se absorbe si está iónico el calcio, y hay también una difusión pasiva. Una vez que está en la sangre, al igual que el magnesio es muy importante porque que anda el riñón, como corresponde, porque se reabsorbe por ahí casi en su totalidad, ¿sí? Ahora, el calcio iónico es la fracción que regula el organismo y la que a mí me importa porque es la biológicamente activa. Pero también va a estar unido a proteínas en un 40% o en complejos, ¿sí? Con citrato, con fosfatos o lo que fuere. Entonces, si bien les di los dos valores, a nosotros en quirófano nos va a importar más que nada el iónico. Tiene varias funciones, tanto intra como extracelulares: la conducción nerviosa, la contractilidad muscular, la coagulación sanguínea, la secreción hormonal, la mineralización ósea, la transmisión de señales y función enzimática. Vuelvo a repetir que quizás de lo que voy a hablar yo, más que nada de lo que nos puede pasar en quirófano, pero no se olviden de chusmear el resto. Ahora, ¿qué me puede cambiar esa concentración iónica? Los cambios de concentración de pH, la concentración de albúmina y la concentración que yo tenga de iones, porque acuérdense que si tenemos albúmina baja, entonces esos que se unían a la albúmina van a estar como calcio iónico y el calcio iónico va a aumentar, ¿sí? Lo mismo pasa, por ejemplo, en la acidosis. Baja el pH y yo voy a tener una fracción de calcio iónico más elevada, y una fracción disminuida respecto a la unidad de proteínas. O sea, no va a haber tanta unidad de proteínas y más calcio iónico circulante. Tienen que correr esto acá. Bueno, lo de la albúmina es así. Si la albúmina es normal, en general no me preocupa, pero si es baja, lo que tengo que hacer es hacer una cuentita que yo les dejé ahí, porque la hipoalbuminemia, como dije recién, aumenta el calcio iónico. Entonces, para ver el calcio real que yo tengo, voy a hacer una cuenta utilizando la concentración de albúmina y el calcio total. Entonces, el calcio total más 0,8 por 4 menos la albúmina. Y ahí me daría el calcio que realmente estoy teniendo.
Y en el caso del incremento de la concentración de aniones, es importante porque, por ejemplo, si yo estoy administrando bicarbonato, quizás me reduce el calcio, ¿sí? O si estoy pasando sangre, como vamos a ver en un rato, como la sangre tiene citrato, también me reduce el calcio. Y es por eso que muchas veces en las transfusiones nosotros terminamos adelantándonos a reponerlo o lo reponemos cuando está empezando a bajar, ¿sí? No esperamos a que baje demasiado. Entonces, cuando tenemos un calcio iónico menor a 4,5, generalmente voy a tener que reponerlo. Repito de vuelta, igual que en el potasio. Recuerden de no olvidarse de la hipomagnesemia. Si tengo déficit de vitamina D, lo voy a cerrar previo, o drogas que hagan esto mismo. Factores que me estén quelando el calcio, como dijimos recién, fosfato, citrato, sulfato, el paciente con heparina, lo mismo cuando sacamos una muestra, ¿no? Que esté bien heparinizada. La albúmina, nosotros no reponemos, no lo usamos como coloide, pero si lo hiciéramos tenemos que tener cuidado, y la rhabdomiólisis. Ahora, causas de hipocalcemia intraoperatoria. Si estamos hiperventilando al paciente y el paciente está con una alcalosis respiratoria, ojo, porque eso reduce el calcio, entonces quizás corrigiendo el ventilador, corrijo. Si le estoy administrando bicarbonato, como dije, va a disminuir el calcio iónico también, entonces me tengo que adelantar y o lo repongo, o me fijo en qué proporción, depende cuánto bicarbonato le pasé, cómo afectó el calcio, no se olviden, ¿sí? Y cuando pase sangre, lo mismo. Creo que quedó más que claro que esos son por ahí los escenarios más frecuentes que nos pasan en quirófano. Hay otra cosa que habla acá, es el estado del bajo flujo de paro cardíaco. Un paciente a veces que le mejora el estado hemodinámico, generalmente ese calcio iónico se mueve y va de los depósitos corporales a donde tiene que ir y también mejora, ¿sí? Pero bueno, eso es un todo. Clínica de la hipocalcemia. Otra vez, recuerden ver el electro, porque hay muchas de estas cosas, si el paciente está dormido no las voy a ver, pero ojo con la hipotensión, la bradicardia, las arritmias, el paro, ¿sí? Preferentemente. Bueno, y el tratamiento es, yo voy a confirmar que tengo esa hipocalcemia, por ende me voy a fijar bien las proteínas de albúmina y el calcio iónico que tengo real, y después descartar la hipomagnesemia y la insuficiencia crónica renal. Después todo esto es más clínico, ¿sí? Si tiene o no un hipoparatiroidismo, un pseudo hiperpara, hay unos algoritmos que la verdad que no los puse porque no van a lo que hacemos nosotros, pero a modo de resumen, corrijo la hipomagnesemia, repongo ese magnesio para ver si corrige la hipocalcemia refractaria, corrijo el potasio antes de seguir tratando cualquier cosa, o sea, si tengo hipopotasemia, trato primero ese déficit antes del calcio. Y ojo, si estoy tratando la acidosis, lo mismo. Si la acidosis era lo que a mí me producía que me aumentara ¿cómo es? El potasio y definitivamente el calcio también, ojo porque puede disminuir el calcio iónico y tengo que tratar la hipocalcemia que me genera esa corrección. Entonces, no es que la voy a dejar de tratar, sino que me voy a adelantar, al igual que cuando paso sangre, a reponer ese calcio. Y obviamente tratar la enfermedad que me está dando esa hipocalcemia, si no es algo que yo produje. Como les dije antes, es igual la reposición de calcio como cuando hicimos la intoxicación por magnesio. Y ahora sí hablamos de los efectos adversos, que son, dijimos, si lo paso muy rápido puede haber hipotensión, arritmias, hipercalcemia, fosfatemia y, bueno, necrosis tisular si se extravasa. No recomiendan darlo con soluciones de bicarbonato para no generar lo que se llama síndrome de leche y alcalinos, que es una alcalosis metabólica. Puede revertir el efecto de los bloqueantes neuromusculares que yo di, y ojo con los diuréticos tiacídicos, porque puede dar hipercalcemia por reducida excreción de calcio. Bien, ¿algún usó cloruro de calcio alguna vez en vez de gluconato? En el niño creo que hay. Bueno,
La diferencia es, el gluconato es menos irritante que el cloruro, y además el cloruro se usa en 1/3 de la cantidad que usamos de gluconato, ¿sí? Por la tablita que les dejo acá arriba, pero como concepto, quédense que si lo que tengo es cloruro y no es gluconato, voy a usar 1/3, ¿sí? Porque tengo 3 veces más calcio que con el gluconato. La dosis recomendada es, si tengo cloruro de calcio, 5 a 10 miligramos kilo, o 3 veces más si tengo gluconato de calcio, ¿sí? 15 a 30 miligramos kilo. Esto se los dejé para que lo lean, es que cuando sacan la muestra se pueden alterar los resultados. ¿Sí? Si hay mucho éstasis venoso puede aumentar el calcio, si está expuesta al aire baja, y si hay exceso de heparina también baja, ¿sí? Porque muchas veces hay que ver quién sacó la muestra y cómo para ver si el calcio que me da es real. Si no tengo dudas, repito la muestra. Y de la hipercalcemia realmente no solemos tener, acá les dejé las causas, voy a ir directamente al tratamiento. Lo que voy a intentar hacer es suero salino, ¿sí? Lo voy a expandir al paciente y si es necesario hemodiálisis. Y repongo las pérdidas que tenga, pero no hay mucho más. Después son todos tratamientos de pacientes que están hipercalcémicos crónicos. No es lo que vamos a ver en quirófano, ¿sí? Bueno, ¿dudas con el calcio? O Jaco, Mariana, Camila, Andrea, que quieran agregar algo. Yo le quería hacer una pregunta a Jaco. Sí. Pero de niños. No, tengo anotado una dosis más alta en niños y me generó dudas. No sé si está ahí, Jaco. No sé, a ver. No sé. No, después. ¿Ahí, Jaco? Sí, ahí está mirando. No sé, no veo Sí, la cámara. creo que sí, no me la acuerdo bien, pero me parece que sí. Tengo la tabla siempre cuando tengo que reponer. Porque tenía anotado esos 100 a 200 miligramos kilo y me pareció un... Ahora pregunté lo del progreso. ¿Cómo, Jaco? No te entendí. Que me preguntes a mí. Quería preguntar algo a... Me quedó una duda con el síndrome de leche y alcalino. ¿Cómo es eso? Después te cuento. Dale. Era obvio, estaba segura que algún boludo iba a decir algo. Bueno, fuiste vos, amigo. Bueno, respecto al cloro. Está ahí el cloro, mucha bola no le damos, sabemos que siempre sube, nos la mandamos siempre, el cloro siempre sube en las cirugías y no sabemos por qué. No prometo esclarecer mucho, pero bueno. La concentración plasmática es de 96 a 106 miliequivalentes litro. Esperen que me molestan las cámaras ahí. Eso, ahí está. Es el ion más abundante en el líquido extracelular. Su carga negativa le permite asociarse a sodio. Por eso yo decía que era mejor que, bueno, esto por ahí a futuro esté en la clase con sodio, que me parece un poco más útil. Mantiene la polaridad sérica y el balance hídrico. Se usa para hacer, bueno, que el pH gástrico sea ácido, se secreta como ácido clorhídrico, sirve para el transporte de CO2 en los hematíes y es parte del líquido cefalorraquídeo. Se absorbe en el intestino, pero como va de la manito con el sodio, generalmente se elimina con el sudor y obviamente también en el estómago. Ahora, y esto es importante lo del estómago porque tenemos un montón de pacientes que están con sonda, que tienen sondas nasogástricas en mucho débito, fístulas. Entonces, bueno, los niveles del cloro están regulados por procesos que afectan al sodio, es decir, la aldosterona, bueno, el sistema renina-angiotensina-aldosterona. La aldosterona hace que aumente el cloro al inducir la reabsorción de sodio, ¿sí? Y por ende pasiva de cloro. Entonces, si yo bueno, ahora lo vamos a ver, pero digamos, aumento el sodio, me va a aumentar también el cloro. De hecho, generalmente es gran porcentaje del sodio es el cloro que yo debería tener. ¿Sí? El 75% del sodio es el cloro que yo debería tener. Respecto al balance ácido-base, el cloro es reabsorbido y excretado en proporción inversa al bicarbonato. Es decir, que si yo tengo una acidosis metabólica y me está bajando el bicarbonato, quizás voy a ver que el cloro aumente, ¿sí? Y ahí tengo las... bueno, cuando evaluemos
la acidosis metabólica, voy a ver que es siempre hiperclorémica y no tiene GAP aumentado, ¿sí? Y la hipocloremia, generalmente sea porque los riñones retienen bicarbonato para mantener el pH sérico y producen consecuentemente una alcalosis metabólica. Respecto a la hipocloremia, cuando baja, así que por ahí no es lo que vemos más frecuentemente, se puede dar por pérdidas de cloro, por sudor, tracto intestinal o el riñón, puede ser por ingesta deficiente, por pérdidas digestivas, que eso es lo más común en niños, por ahí vómitos, diarrea, cirugía gástrica, aspiración continua del contenido gástrico, ileostomías y fístulas, pérdidas renales, si el paciente está con diuréticos. Por eso siempre es importante el paciente que está con diurético, antes de ingresar al quirófano, que tenga un medio interno para ver los iones. Y las situaciones como alcalosis metabólica, déficit de sodio y potasio, alteraciones hidrolipídicas como cetoacidosis diabética y insuficiencia suprarrenal. Clínica que me puede dar: irritabilidad, agitación, hiperactividad de los reflejos, tetania, hipertonicidad y calambres, mareos, arritmias cardíacas, toda arritmia en estos iones, bradipnea, coma y parada respiratoria. ¿Cómo lo trato? Tengo que recordar antes del tratamiento que generalmente junto a la hipocloremia vamos a ver una hiponatremia, ¿sí? Que ya con reponer con cloruro de sodio, quizás con un Baxter de fisio, lo repongo, y la alcalosis metabólica, ¿sí? Un pH de mayor a 7,45 y un bicarbonato mayor a 26. Entonces, siempre tratar la causa, por supuesto, tengo que tratar de descubrirla, pero mientras tanto, reemplazar el cloro, que si el paciente tolera la vía oral es infusión salina o endovenoso, ¿sí? Mediante la solución de suero fisiológico. A la vez vamos a corregir esa hiponatremia, la hipopotasemia y la alcalosis. Solo en los casos rebeldes dice cloruro de amonio. Nosotros no vamos a llegar a eso nunca porque generalmente lo que tenemos es esto, hipercloremia, ¿sí? Que es un cloro mayor a 106, que se puede dar por ingesta aumentada, por absorción intestinal aumentada de cloro, pero lo más frecuente son acidosis y retención de cloro por riñones, que generalmente es cuando pasamos mucho oficio nosotros, ¿sí? Como le estamos pasando sodio y cloro, estamos aumentando esa cantidad. Entonces, situaciones que producen acidosis metabólica con anión GAP normal. Si corregimos la causa, muchas veces el cloro corrige. ¿Qué más? Bueno, en la clínica, taquipnea, letargo, astenia, respiración de Kussmaul, arritmias, coma, y en ocasiones se asocian a edema, hipertensión arterial y otros signos de hipervolemia, porque acuérdense que va con conjunto con el sodio. Y lo que voy a tratar es lo mismo, siempre está el sodio ahí y la acidosis o la alcalosis, depende cuál sea el trastorno. Voy a evaluar esto que me está pasando de la hipernatremia y la acidosis metabólica con GAP normal. Entonces, trato la causa de nuevo, restrinjo el cloro y el sodio, entonces lo que voy a hacer es pasarlo a Ringer en quirófano, porque agua por vía oral obviamente no la voy a poder dar. Ese Ringer va a transformar, vieron que el lactato se transforma en realidad bicarbonato en el hígado, y en el caso de hipercloremia severa se administrará bicarbonato de sodio, pero como última instancia, ¿sí? Lo primero que vamos a hacer cuando el cloro está alto, y veamos que fue, digamos, nuestra administración excesiva de líquidos quizás, bueno, lo primero que puedo hacer es el Ringer y como última instancia bicarbonato de sodio. ¿Estamos? Bueno, y no hay mucho más. Creo que lo más importante que vemos en quirófano se dijo, lo demás se puede leer. La verdad que hay un montón de cosas que se puede ser una clase mucho más eterna, pero a fines prácticos creo que ahí les queda resumido más o menos las formulitas y algún que otro caso. ¿Alguno de los jefes o Jaco quieren agregar algo? Tienen una que cumple uno a las 4 No, está y bien, otra que está. cumple uno a las 5. Como ahora son las 3:30. Ahora estamos con debate de guardia. Ok. Mari o André. No, está bien, la clase estuvo bien dada, hay que repasar las fórmulas y bueno, y tener en cuenta las causas también. Y bueno, nada, hay que familiarizarse con las fórmulas.
cómo por ahí reponer. tenerlas anotadas, no es necesario. Y ahí yo le mandé al grupo de R1, R2 una guía. La guía. Una Es guía la de escuela que está de del niños. 2018, no sé si alguien tiene alguna más. Ahí está todo. Y ahí, para reponer. No sé, Mari, vos No te escucho bien. Y hay un audio de los bebés, por favor. ¿Ah? ¿Qué decía Jacob? No, que justo en la clase de fisio el otro día con Gaby Huanca salió una pregunta sobre hipercloremia, creo que era Gaby, y el tratamiento, y planteaba el uso de furosemida, y la verdad que yo no lo tenía como tratamiento, al principio se me vino así, que en realidad estaba relacionado con restringir obviamente el suministro de lo que está provocando, como lo dijiste al final, y cambiar la solución, que en este caso era rincha. Y está Gaby por ahí. Ahí me preguntaba eso y la verdad que yo me digo, Sí, era eso. Igual quedó claro en la clase que no, no tenía ningún fundamento. Pensábamos lo mismo, bien. Está bien, no, yo no, porque pensé que lo había puesto como opción. No. Ella me preguntaba que había tenido, no me acuerdo en qué situación, que usar furosemida para el tratamiento de una acidosis hiperclorémica, y bueno, acá, le digo, mira, la verdad que no lo recuerdo, creo que no, y bueno, mencionamos esto, bueno, no sé, los chicos de primero les quedó claro a lo que nos haya sumado a la clase. La verdad estuvo bien, o sea, es muy larga, pero bueno, es eso, es fórmulas y saber cuándo reponer. Sí, no había mucho, traté de hacerlo lo más dinámico, pero es muy difícil. Dale descanso al mouse, pobrecito. Tiqui, 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 tiqui. Chicos, soy ardillitas, moriré así, así que mi compu ya lo sabe. Bueno. Listo, chicos. Adiós. Bueno, chao, chicos. Gracias. Chao, chao. Los residentes no se desconecten. No, los residentes se quedan. Chao. Chao. ¿Se fueron los jefes ya? No sé, a ver, Andrea está ahí. ¿Quién Andrea, desconectate, Andrea. Ay, no sé cómo salir. Ah, ahí está. Un chiste. ¿Quién es Galaxy Tab E? El Cachi. ¿Sigo? ¿Sí? No, yo no sé cómo cambiarle el nombre. Bueno, igual faltan un par. ¿Leyeron lo que puse en el grupo? Se las hago corta, simple y concisa. Sí. Sí. Bueno, ¿qué les parece? ¿Cómo quieren votar? ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda? La idea es, en principio, que elijamos a 2 representantes de nuestra resi, como para que formen esa comisión de residentes. Obviamente, se charlen temas de interés de los residentes de cada hospital, serían como los voceros de cada hospital, y a su vez, mediante esa comisión, ser voceros de nosotros y de todos los hospitales, una vez que lleguemos a un acuerdo en esa comisión, frente a lo que sería la gremial. No sé, yo había pensado de última hacer o ir votando por WhatsApp, tipo, primero que digamos que quiénes son los que están interesados en Claro, me parece eso. A ver si hay gente que lo quiere hacer y cuántos son. Por ahí son 2 los que nada más quieren ser voceros. Por eso, viste, yo pregunto para ver si a quién le interesa, o alguien dice, no, bueno, mirá. Capaz, Carlos, antes de que la gente se postule, explicar un poco los voceros, además de transmitir, digamos, qué tipo de cosas van a tener que hacer, con quién se van a tener que juntar, cada cuánto, de qué forma, porque proponerse sin saber cuál es la tarea, capaz que no lo haga nadie. Claro, por eso pregunto qué dudas tienen, porque en realidad fue lo que le puse en el grupo. La idea es formar una comisión, un grupo de 2 representantes cada hospital, donde inicialmente lo que se va a tratar de hacer es ver primero, hacer como un cuadro de situación de cada residencia, lo que cada residencia le falte o no, lo que le interese o no, y esos temas que cada vocero traiga de su propia residencia se tratan en comisión de residentes, que va a estar conformada por esos representantes de cada hospital. En base a eso se tratarán diferentes temas y se presentarán ante la gremial. Básicamente es eso. Eso se aplica a todos los temas que ustedes se puedan imaginar, ¿sí? No sé,
En un momento se habló del tema de la meritocracia, de la SPA, de ver, porque en la SPA se planteó el tema de, o sea, nos plantearon el tema de a nosotros saber qué nos parecía, cómo estaba hecho el tema de la meritocracia para la elección de mandato y todo eso, y la verdad que darles una respuesta sin haberlo charlado entre nosotros tampoco tiene mucho sentido, y tampoco nos conviene del todo, si ustedes se lo ponen a pensar fríamente. Esto Carly, es como... y una aclaración, porque nos juntamos Carly, yo y 2 chicos más que eran los que estábamos ahí en ese momento. Lo que dijimos es que más o menos el cargo duraría 1 año, de mayo a mayo, para que sepan, 2 personas, o sea que son más o menos 10 en total, pero nada es decidido por esas 2 personas, sino que son voceros básicamente. Van a tener actividades, por supuesto, como por ejemplo, no sé, porque la SPA también te pide cosas como, bueno, ok, existe ahora la comisión de residentes y tiene que haber, no sé, un artículo posteado en la revista por mes. Son boludeces que son por ahí cosas engorrosas que la gente no va a querer hacer, y la cuestión de que sea voluntario es que uno se comprometa a cumplir ese rol, ¿sí? De residente activo, no solo de vocero hacia su hospital, y todo lo que se tenga que decidir no se decide entre esas 10 personas, sino que se decide en el hospi y después se lleva la solución o la resolución a la reunión siguiente donde se tomen decisiones, sino que también va a estar involucrado en algunas tareas, ¿sí? Cada uno después se le asignarán, pero es algo activo, digamos, no es solamente para escuchar y traer información, sino que es para participar. La idea también es, por ejemplo, hacerlo de una manera prolija, hacer libros de actas con los temas que trataron en cada reunión, con lo que se determinó en cada reunión. En caso de tener que dar alguna respuesta ante la SPA, la idea es primero que se hable en comisión, después que se hable cada representante con los residentes de su hospital, y que después se vuelva a reunir la comisión, tratar el tema, llegar a una conclusión y ahí responder a la sociedad. La idea es más que nada representar a los residentes, ¿sí? Y lo pensamos de esa forma, hacer un grupo de residentes elegido por ellos mismos que más o menos medien entre los residentes y la SPA. Sería eso a simples rasgos, hacia grandes rasgos. No sé qué más se te ocurre, Mari, comentarles. No, es que básicamente todavía no se decidió qué es lo que va a hacer cada uno porque no se sabe quiénes van a ser. Primero, por eso todos los residentes pueden participar si quieren, digamos, si hay alguna reunión pueden ir, pero digamos no tienen ni voz ni voto, solo van a votar en caso de votar algo los representantes. Es decir, previamente el representante tiene que comunicarle a todo el poli, en el caso de nosotros, decidir con todos los del poli, y después eso que se decidió es lo que se vota. Pero ¿para qué? Porque es una locura que por ahí haya, no sé, 10 residentes en una reunión tratando de decidir algo que no tiene sentido. En caso de que la SPA, no sé, nos proponga esto de la meritocracia, no se decide la meritocracia hasta que no se pongan modelos de meritocracia, se vota en el poli, y eso es lo que se vota después, como para hacerlo prolijo, básicamente. El lunes hay que decidir, hay que dar los 2 nombres del poli. Así que... Podrían poner en el grupo, aunque sea, en principio a quién le interesa. Hoy pongan en el grupo ahora a quién le interesa participar, a quién le interesa ser representante, y bueno, no sé, mañana hacemos una votación. La verdad que la idea es que voten todos. Yo sé que a veces a algunos no les interesa, les da paja, es un tema tedioso, lo que sea, pero por lo menos póngannos para que estemos de acuerdo y que sea algo acordado entre nosotros quiénes son los que van a hablar, porque la comisión se va a realizar. No, y el que no vote hasta el lunes está perfecto, están todos avisados que es básicamente hasta el lunes. La votación es voluntaria, porque si no, no va a votar nadie. ¿Cómo? Tengo una el que no sea vocero, o sea, el que no forme parte de la comisión más interna de residentes, ¿puede igual de alguna forma participar en las reuniones de la gremial o eso sí, de alguna forma? Sí, obviamente, nosotros o sea, la comisión de residentes no puede restringirle a nadie el ingreso a las reuniones de la gremial porque son las reuniones de la gremial. Pero lo que sí se pediría, en cierta forma, o que se aclara, es que se respete la posición de la comisión de residentes, es decir, que si en algún momento de la reunión se plantea alguna pregunta como más general a todos los residentes y sea medio polémica, está bueno que las voces, digamos, de la comisión nos representen y no que seamos 20 personas opinando de algo
Para eso hay un vocero, digamos. El vocero sería como el encargado de hablar y transmitir, pero los otros podrían participar si quieren de una forma presente, pero más pasiva. No, yo yo escuché algo de lo que estuvieron hablando el otro día en la reunión, pero te hago estas preguntas para que vos cuentes